Muy buenos con todos, yo soy Mateo y sean bienvenidos al análisis de mi draft para la temporada 15 de la RGBL. Una Draft League es cuando un conjunto de entrenadores compiten de manera semanal hasta que los 8 mejores se clasifican a los playoffs hasta determinar quién es el campeón. Más o menos como si fuera la nueva Champions. Dicho esto, yo fui el último de los 16 entrenadores en escoger, lo que significa que Pokémon como Iron Valiant o Dragonpool ya se habían escogido. Así que puse mis ojos en Sneasler. Lo he querido desde hace tiempo, me parece un gran Pokémon y naturalmente no lo he obtenido. Así que mi segunda opción era Urshifu Rapid Strike. Es un Pokémon muy bulky, 100 de vida, 100 de defensa. Una velocidad bastante buena y decente en 97 de base. Outspeedea varias cosas, pero no es el Pokémon más rápido. Y 130 de ataque, que es un montonazo, un montonazo, un montonazo. Cobertura con azote torrencial, 3 golpes críticos, prioridad con Aquajet, pirueta helada y puño trueno para los voladores y a bocajarro por staff. Resistimos 6 tipos: agua, fuego, siniestro, hielo, roca, bicho. Ninguno muy importante de momento porque es el primer pick. Y lo mismo pasa con las debilidades: eléctrico, planta, volador, psíquico y hada. Tenemos que compenetrar bien el equipo, un tema de sinergias, así que no nos llevamos mucho de debilidades y fortalezas de uno. Segundo pick, back to back. Tengo 2 picks seguidos. Pienso en Goldengo y pienso en Iron Threads. No sé cuál quiero, pero decido que Urshifu necesita apoyo de desarme para quitar el casco dentado. Y ahí entra mi Euskarada. Acceso a desarme, lo que acabo de comentar. 123 de base, uno de los Pokémon más veloces de todo el juego y de todo el draft. 110 de ataque físico, perfecto, y con mutatipo va a pegar absolutamente a todo el mundo con stab. Así que increíble pick, lo quería probar desde hace tiempo, así que eso también ha pesado. Cobertura, truco floral para pegar crítico, desarme, apoyar Urshifu, Carantoña, puño trueno, triple axel, ida y vuelta para momentum. Y resistencia, agua, siniestro, fantasma, eléctrico, planta, tierra. Es cierto que puedo aguantar estos golpes, pero no tienen las mejores defensas, por lo cual no queremos meterlo a cada rato. Es débil al lucha, veneno, fuego, hielo, bicho, volador y hada. Especial mención al volador y al hada porque estamos repitiendo debilidades. Y eso lo tenemos que solventar en los siguientes turnos. Tercer pick. Sé que quiero. El Pokémon elegido es Heatran. Cubre todo lo que necesito acá. Micore, agua, planta y fuego. Y naturalmente tampoco lo obtengo. Así que voy en otra dirección. Ocupo ir por un Pokémon con gran ataque especial, gran defensa especial. Y ese es Latias. Es más o menos lo que buscaba de Heatran. Sumado a que Latias tiene una velocidad bastante alta y levitación le quita la debilidad a tierra, que de momento podía ser molestosa por los terremotos. Cobertura, paz mental permite que spamee ataques muy fuertes: rayo, hielo, energibola, rayo, bola, neblina, especialmente si se lleva con Sol Dew, que es el objeto característico de Latias. Y resistimos ya agua, fuego, planta, eléctrico, lucha, psíquico y tierra. Vamos a la parte de debilidades, donde otra vez nos llevamos la debilidad al tipo hada, pero esta la solvento ya con nuestro siguiente pick. Dicho eso, también el ida y vuelta podía ser un poco molesto, pero cuarto pick, necesito un Pokémon de tipo 0 ya que no tengo a Heatran. Pienso en Metagross, y de hecho escogí a Metagross y a Moltres como tercer y cuarto pick, pero no me gustaron y fueron cambiados por Latias, y quien ahora entraremos a ver a más detalle, y es Scorpion. Volador a 0, defensivo físico obviamente, 98 de vida, 105 de defensa, que no es mucho, aunque parezca bastante porque es muy molesto, pero 105 no es mucho. Bastante lento, 67 de base y una gran habilidad en coraza reflejo, que siempre que me bajen una estadística el rival se la bajará conmigo. Cobertura, no tiene la mejor cobertura, pero es porque principalmente queremos hacer despejar, respiro, viento afín, ida y vuelta después de recibir un golpe para estar mejor posicionados. Tenemos 10 resistencias claves, es un montonazo.
entre ellos el volador y el hada. Perfecto, el bicho también lo aguantamos. Y solo somos débil al fuego y al eléctrico, los cuales los resiste muy bien ya largas. De momento el equipo está luciendo bien. Quinto pick, veo a lo que tienen los rivales. Y veo que hay un Pokémon de tipo tierra que me viene muy bien, que es necesario en los drafts para no comerte ataques de tipo eléctrico. Y ese es Mamoswine. Entonces, la duda es, ¿consigo a Mamoswine? Y sí lo consigo, perfecto. Mamoswine entra perfecto en todos los equipos rivales, hace muchísimo daño y tiene 3 habilidades en Despiste, Manto, Niveo y Cebo, pero Manto Niveo no se puede utilizar porque incrementa la evasión. 130 de ataque, otro atacante, otro Wall Breaker físico. Y ya lo vamos a ver, no es el Pokémon más rápido, tiene 80 de velocidad base. Outspedea a ciertos Pokémon, pero lo importante es que tiene prioridad con movimientos como Skirl helada. Terremoto muy spameable y desarme que es para seguir apoyando a Urshifu. Resistimos 3 tipos, el hielo, el veneno y el eléctrico. No está mal, no es el mejor typing defensivo el de Mamoswine, pero lo mismo se puede decir por la parte de debilidades. Solo nos quedan 4 debilidades: agua, planta, lucha y acero, las cuales ya estaban bastante bien cubiertas. Sexto pick, necesito un Pokémon de tipo veneno que toque el piso para absorber las púas tóxicas y no perder ante Toxapex, por ejemplo. Y necesito nada, y opto por Wizzing Galar. Pero también se lo habían llevado y grité en su momento, estaba en el trabajo, he gritado. Y bueno, opto por Fezandipiti, mismo typing, 125 de defensa especial, me viene muy bien porque es la contraparte de Corviknight en ese sentido. Y 2 habilidades muy buenas en cadena tóxica y experto. Lo veremos con los movimientos, pero cadena tóxica tiene mucha posibilidad o probabilidad de dispararse cuando lo utilizamos con paliza, con alavis y con patada doble. Sumado a que tenemos respiro para curarnos y aguantar más e ida y vuelta para tener momento. Resistimos sobre todo el tipo hada, que ya nos hacía falta. Y el tipo dragón, que no teníamos ninguna resistencia aparte de Corviknight. Somos débiles a la tierra, al psíquico y al acero, pero estos se compenetran muy bien en la core hada, acero, dragón con Latias y Corviknight. Séptimo pick, ya lo vamos a ver, no tenía mucha idea de qué quería. Quería acabar mi core de fuego, planta y agua. Y no había ni un Pokémon ni eléctrico ni fuego que me gustase mucho. Necesito un Pokémon atacante especial. Y acabé piqueando a Rotom. No es el mejor Pokémon esta generación. Quizás en la sexta y séptima generación era muchísimo mejor. Pero cumple el trabajo. Puede ser defensivo físico o especial. 105 de ataque especial no está mal. No es extremadamente lento pese a no ser especialmente rápido. Y levitación le quita la debilidad al tipo tierra, así que otro Pokémon que no recibe daño de terremoto. Cobertura importante, tiene fuego fatuo y tiene Thunder Wave para los estados alterados. Voltio cambio y sofoco, que es su ataque staff, pero no es el mejor. Resistimos 9 tipos, entre ellos el volador y el hada quedan absolutamente cubiertos con este Pokémon. Y solo somos débiles al agua y al roca, que los aguanta muy bien Urshifu, así que podemos pivotear de manera segura con él y spamear algún ataque. Octavo pick, estoy viendo qué Pokémon pueden teracristalizarse y necesito aparte un Pokémon que pueda ser de Defogger o Spinner, tener Hazard Control para que no solo Corviknight lleve despejar. Y el Pokémon que me gustó fue Sin. Otra vez un Pokémon muy rápido y atacante físico, 115 de velocidad, 95 de ataque físico. Teracristalización en tipo fantasma y tipo tierra, fantasma para evitar el tipo lucha y tierra para quitarnos de en medio los Pokémon de tipo acero. Tenemos limpieza general, que es como danza dragón, pero quitando pantallas y quitando todo lo que hay en el campo, como las púas tóxicas y red viscosa. Y de ahí naturalmente resistimos el fantasma, somos un Pokémon de tipo normal y solo nos queda la debilidad de tipo lucha, pero esto cambia bastante con la teracristalización o a fantasma o a tierra, la cual está a mi gusto. Finalmente, noveno pick, necesitaba otro Pokémon de carácter especial y tenía
pocos puntos. Me quedaban 3 puntos para escoger un Pokémon. Vamos a ver lo que he escogido. Y he escogido a otro gato. Pokémon con bastantes orejas, la verdad. Ese es Meowstic. Tenemos 4 habilidades y es porque tenemos tanto a Meowstic macho como hembra. Y podemos teracristalizar en Hada, Agua, Eléctrico y Fuego. 104 de velocidad, aunque mayoritariamente usaré Bromista. Así que la velocidad queda un poco aparte. Y el ataque especial que es de 83. Pero tenemos acceso a ataques como Maquinación para boostear esta estadística. Psíquico y Psicorruido por Staff, Pantalla de Luz, Reflejo para boostear las defensas de mi equipo. Onda, Trueno, Truco, lo normal. Y resistimos naturalmente al Psíquico y el tipo Lucha. Y igualmente al ser de tipo Psíquico solo tenemos 3 debilidades: Fantasma, Siniestro y Bicho. Eso es por la parte de Meowstic. Este va a ser mi equipo para afrontar las 8 jornadas de temporada regular de la RGBL. Así que espero que puedan apoyarme en esta Draft League. Muchas gracias absolutamente a todas las personas que han visto este video. Y espero verlos, como no, el día de mañana en lo que será el primer combate de esta serie. Gracias.